los lípidos que salían de los cuerpos de Odland y que iban a dar esta parte hidrófoba de la envoltura queratinizada, tenían que transformarse a lípidos no polarizados. Estos lípidos no polarizados iban a aportar a la final también con una función antimicrobiana, porque estos lípidos van a hacer que nuestra piel tenga un pH. ¿Se han escuchado del pH de la piel? O, por ejemplo, en las mujercitas, que hablamos siempre, el pH, hay que cuidar el pH de la mucosa vaginal y que usa el Activón y que el pH ácido, todas esas cosas, ¿no es cierto? Ustedes ya están viendo microbiología. ¿Ustedes por qué piensan que es importante el pH? ¿O qué es el pH? El pH no es el potencial de hidrogeniones. Entre más hidrógeno tenga una sustancia, más tiende a ser ácido, creo, si no sé mal. Y también porque puede fungir como bactericida. Sí, el pH se refiere a la cantidad de hidrogeniones y a un pH más elevado, más ácido, y por lo tanto voy a tener un efecto bactericida, si es que las bacterias no son buenas para soportar ese pH. No sé si ya vieron en microbiología, ¿qué bacterias soportan bien el pH ácido? Están en el yogur Tony. Lactobacillus GG. Los lactobacilos, perfecto. Entonces, por eso es que los lactobacilos, estas bacterias, que la mayoría son bacilos, que aprovechan el ácido láctico, funcionan perfecto en nuestras mucosas, por ejemplo, y nos ayudan a formar nuestro microbioma que tanto se habla hoy en día. Porque nosotros tenemos bacterias buenas y bacterias malas, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una barrera, una flora bacteriana. ¿Dónde nomás tenemos flora bacteriana? Nosotros tenemos flora bacteriana. A ver, dime. En el estómago. En el estómago tenemos que tener una flora bacteriana, aunque la mayoría de la flora bacteriana del estómago no es tanta en cantidad porque no soporta el pH tan ácido del estómago. Más allácito, tipo en el yeyuno, así, ahí sí tenemos muchas más. ¿Okay? Entonces, En la en piel la parte también del hay. tubo digestivo, entonces en el tubo digestivo, que sería la respuesta más correcta, como parte ya del intestino delgado, por ejemplo, hasta en el intestino grueso, sí, nuestras bacterias son importantísimas. ¿Dónde más? En la piel. En la piel, perfecto. En la piel tenemos que tener una flora. Muy bien. Y en las mucosas, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, miren cómo ya comenzamos a hablar de la parte de la inmunología, desde que yo digo que ya es una barrera químico-bioquímica. Entonces aquí yo les he puesto de celeste, por ejemplo, los lípidos no polarizados, los ácidos grasos libres, ciertas lisosimas que están en el estrato córneo y los péptidos antimicrobianos ya tienen una función antimicrobiana, ¿sí? Desde que aportan con un pH ácido y neutro, entre ácido y neutro, que sería el de la piel, 4.55, ¿ya? Hasta que aportan como parte ya de una inmunidad innata. Ustedes ya estudiaron eso, pero aquí lo vamos a repasar, ¿ya? Además, los lípidos intercelulares se vuelven hidrófobos. ¿Dónde es más fácil? ¿Cómo es más fácil que penetren las bacterias? ¿A pie o en una solución, en un líquido? En un líquido. En un líquido, ¿no es cierto? Porque van a entrar en más cantidad, con más fuerza, van a conseguir penetrar estos pequeños espacios intercelulares. Pero si es que yo pongo algo hidrófobo, yo les protejo. Es como nosotros, como esa capita extra que hace que sea más difícil que ellas consigan entrar. Entonces, imagínense lo que le cuesta a la bacteria andar por allí si es que eso tiene una sustancia que no les va a dejar pasar por difusión, por ejemplo. ¿Ya? Entonces es súper importante en la inmunidad que sea hidrófobo.
Y además, bueno, la parte biomecánica aquí va a estar dado sobre todo por los filamentos intermediarios que están empaquetados con las filagrinas, que son, y todas las proteínas de la envoltura córnea, involucrina, la oricrina, la tricoialina, las prolinas, junto con ligaduras covalentes gracias a la transglutaminasa, que esto también lo vimos del anterior. Entonces, hablo de una barrera mecánica, una barrera antimicrobiana y una barrera hidrófoba. Y desde ahí yo ya puedo hablar que por eso la piel es nuestra primera barrera de la parte innata, de la inmunidad innata. Cuando yo hablo de respuesta innata, yo ya puedo hablar también de ciertos componentes, ¿ya? Entonces, más allá del estrato córneo, yo ya tengo algunos participantes de la respuesta innata en mi piel. ¿Y cuáles van a ser estas células? Por ejemplo, van a ser los neutrófilos, los eosinófilos, las células natural killers, los mastocitos, los mismos queratinocitos y algunas células dendríticas. Y los componentes no celulares serían las citoquinas, el complemento y los péptidos antimicrobianos. Porque yo digo que los neutrófilos son parte de la respuesta innata. ¿Por qué no tienen un mecanismo de aprendizaje como lo tienen los linfocitos T y los linfocitos B? Sí, porque no necesitan esta memoria inmunológica para actuar, ¿no es cierto? Son células de primera línea de defensa. Un neutrófilo va a reaccionar con todo su arsenal de las lisocimas que tiene, ¿no es cierto? Y va a actuar ante cualquier agente extraño, ¿ya? Entonces los eosinófilos igual, los eosinófilos van a tener ya algunos receptores y van a responder con sus gránulos. Las células natural killer son las más eficaces en la destrucción de otras células, simplemente con patrones de reconocimiento. Igual los mastocitos, los queratinocitos van a responder ante algo que no está normal allí, que es un intruso. Los queratinocitos también van a comenzar a liberar ciertas citoquinas inflamatorias sin necesidad de que haya habido una sensibilización previa, y las células dendríticas que van a estar en la dermis, sobre todo, o las células de Langerhans, también ya van a realizar algún tipo de respuesta, ¿ya? Entonces recuerden que la respuesta innata es más rápida y es menos controlada que la respuesta inmunológica adaptativa. Eso hace que pueda ser eficaz, pero que no sea específica. ¿Ya? Y ahí vamos a entrar con las moléculas. Entonces, de las principales moléculas que ustedes estudiaron en inmunología como parte de la inmunidad innata es el sistema del complemento. El sistema del complemento son estas proteínas que forman una cascada enzimática de activación y que puede estar desencadenada por 3 vías distintas. La vía clásica, la vía de la lectina y la vía alternativa. Hasta allí sí se acuerdan, ¿verdad? ¿Sí? Ya. Estas de aquí van a activarse por ciertas moléculas que pueden tener las mismas bacterias o otras células o incluso citocinas o inmunoglobulinas que al pegarse a estas moléculas activen toda esta cascada de respuesta. ¿Ya? Entonces decimos que las proteínas del complemento sirven como reguladoras de varias funciones inmunes, tanto humorales como celulares, porque al final van a ser un puente para la inmunidad específica también. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Por medio de cualquiera de estas vías se tiene que activar la C3 convertasa y después de esto se van a dar una serie de respuestas enzimáticas que van a causar, por ejemplo, activación de mediadores peptídicos de inflamación o que se recluten fagocitos, ¿no es cierto? Se manda la orden. Piensen más o menos que el complemento vendría a ser como estas
¿Han visto ustedes las jaulas para osos? Sí. Sí, ¿no es cierto? Sí. Han visto, aunque sea en una película, han de haber visto, que la persona, el oso está allí caminando y yo qué sé, el oso pisa una piedra, esta piedra jala una soga, la soga jala la rama coge y suelta una red. ¿Sí han visto este tipo de trampas? Sí. Sí. Sería más o menos un mecanismo así, ¿no es cierto? Por algo mecánico, para algo que se topa, que entra en contacto, se activa todo un proceso que hace que se libere sobre todo estos productos finales que ayudan a una respuesta más específica. ¿Qué pasa? Entonces le atrapan al oso, pero el oso no se muere. El oso está allí atrapado, está marcado. Además, el oso comienza a gritar, comienza a hacer bulla, entonces la persona ya sabe que el oso está allí. Ahí viene el cazador y le mata, ¿no es cierto? Ya, eso haría el complemento, ¿ok? Entonces, vamos a tener, vamos a liberar mediadores peptídicos de inflamación, vamos a reclutar a los fagocitos. A través de otra de las proteínas vamos a iniciar la opsonización, si se acuerdan de esa palabra, opsonización, que era marcarles a las células extrañas, entonces se ligan a los receptores del complemento para que luego los fagocitos vengan y les reconozcan a los patógenos, o a través de la remoción de inmunocomplejos, o también directamente el arma puede ser letal. Entonces, estas partes del complemento, que son C5, C6, C7, C8, C9, hacían un complejo de ataque de membrana, que era como una bazuca. Ustedes tienen que usar un poquito los esquemas mentales, si no, nunca se van a acordar. Era como una bazuca que le metían a la casa, ¿no es cierto? Y allí penetraban esas paredes y ahí lanzaban pues el proyectil y ahí explotaba la casa. Más o menos así funciona el complejo de ataque de membranas, causando la lisis del patógeno o de la célula. Entonces el complemento es parte del sistema innato y ya va a estar en nuestra piel. Aquí les he puesto la imagen de una enfermedad que se llama angioedema hereditario. El angioedema hereditario tiene varios criterios diagnósticos, que son que una persona manifieste angioedema. Angioedema es el edema de las mucosas, ¿ya? Entonces, si es que hay edema en labios, que es una semimucosa, en la lengua, en las conjuntivas, yo puedo decir que la persona está presentando un angioedema. ¿Ya? Y el nombre de la enfermedad es angioedema hereditario porque es una manifestación producto de una carencia del C1 inhibidor, es decir, ese sistema del complemento le falta este inhibidor y siempre está activándose y causa esta manifestación clínica que sería el angioedema, ¿ok? Vamos a otro participante molecular de la respuesta innata. Serían los receptores Toll-like. ¿Alguien ha escuchado ya receptores Toll-like? ¿Lo estudiaron ustedes en inmunología? Sí, sí estudiamos. ¿Y se acuerdan algo o fue muy difícil de comprender? Yo no entendí. Fue muy difícil. Al final de esta clase quiero que me digan si entendieron algo que les dije o no entendieron nada. Porque no sé por qué nos bloqueamos tanto con la inmunología, ¿ya? A ver, los receptores Toll-like es una familia de receptores de reconocimiento de patrones, por eso las siglas PRR, y son responsables de mediar respuestas contra patrones moleculares asociados a los patógenos, los PAM-AP, que se conservan en diversos microorganismos. Entonces, ¿qué son estos PMAP? Son partecitas de los microbios, sean virus, sea hongo, sea bacteria, ¿ya? Que en la parte expuesta, que sería su membrana, le exponen. Entonces, son patrones tan repetitivos que nuestro sistema inmunológico ya se los ha aprendido y nosotros ya nacemos con este sistema de reconocimiento de estos PMAPs, porque se supone que se repiten en la gran mayoría de microbios. Estos receptores reconocen a estos PMAPs, ¿ya? Y de allí su nombre, receptores Toll-like. Existen alrededor de 10 receptores Toll-like identificados
Y estos de aquí pueden estar expresados en algunas células dendríticas. Recuerden que la piel tiene bastantes células dendríticas y también en los queratinocitos. Una vez que estos receptores Toll-like, que son como unas antenitas que tienen nuestras células, son activados, estas células que los portan pueden madurar y pueden migrar a los ganglios linfáticos y de esta forma actuar como células presentadoras de antígenos y inducir una respuesta inmunitaria adaptativa. Entonces, los receptores Toll-like también van a ser un puente entre el sistema inmune innato y el adaptativo. Les voy a presentar como en un esquema cómo serían los Toll-like. Entonces, miren aquí. Esta línea de aquí roja es una membrana celular, ¿ya? Este es el núcleo de nuestra célula, de alguna de nuestras células. Llámese esta célula queratinocito, puede que sea una célula dendrítica, ¿ok? Puede ser que sea un linfocito, ¿ya? Y nuestras células expresan algunos Toll-like receptors. Aquí les dibujaron a todos de una vez, para que les conozcan a todos. Entonces, más o menos van en parejas. El 1 con el 2, el 2 con el 6, etcétera, etcétera. A veces solitarios y no. A veces son transmembrana, es decir, salen hasta la superficie, y otras veces son intracitoplasmáticos, o sea, están bajo esa membrana. Los que están fuera de la membrana o son transmembrana actúan sobre todas las lipoproteínas triaciladas, que son partes específicas de las bacterias. Entonces, asumimos que la mayoría de bacterias tienen lipoproteínas triaciladas. Otras bacterias tendrán lipoproteínas diaciladas. Otras bacterias tendrán flagelos. Entonces, estos Toll-like receptors van a actuar frente a la flagelina. Miren que el Toll-like receptor 5 tiene afinidad por la flagelina. Algunos otros pueden reaccionar a lípidos de membrana y, por ejemplo, el Toll-like receptor, que es el último en describirse, todavía no se sabe bien a qué mismo es que responde, ¿ok? Pero ya se le encontró. Y los que son intracitoplasmáticos van a responder sobre todo a pedazos de ARN, ADN o a las imidazoquinolinas, ¿ya? ¿Qué les hace pensar que este de aquí, que sea intracitoplasmática? ¿Por qué será que uno intracitoplasmática responde al ARN? Entonces, ¿contra quién se va a ir este de aquí? ¿Esta es una trampa para oso o es una trampa para qué? Contra los virus. Contra los virus, perfecto. Entonces, acuérdense que en la piel tenemos un montón de enfermedades virales que van desde el herpes virus, el HPV, el virus del molusco contagioso, ¿ok? El coronavirus. Entonces, por ejemplo, los Toll-like receptors, que yo les digo, puede estar en cualquier célula, ¿ok? Estas células que están intracitoplasmáticamente reconocen pedazos de ARN, entonces van a ser más específicos para virus, porque los virus son los que están hechos de ARN o de ADN, ¿no es cierto? Y solamente es así un cápside y ahí el material genético. Las bacterias son más complejas, tienen una membrana, una cápsula, luego tienen otra membrana, luego tienen, ¿no es cierto?, tienen organelas, tienen un montón de mecanismos de defensa, pero los virus prácticamente son estos pedacitos así de ARN y ADN que ingresan y ya buscan el núcleo, ¿ya? Una vez que un Toll-like receptor se activa en la célula, miren cómo se transloca hacia el núcleo y activa estos genes NF-kappa-beta. ¿Ya vieron alguna vez esto? En inmunología seguro vieron. Estos genes de aquí, que están dentro del núcleo, NF-kappa-beta, cuando se activan, gracias a esta translocación de los Toll-like receptors, comienzan a decirle a la célula que produzca citoquinas, por ejemplo, ¿ya? O otros inmunomoduladores, ¿ya? Factores de crecimiento, interferons, etc. Entonces, activan una cascada de citoquinas, ¿ok? Entonces, miren cómo los Toll-like receptors, que no es parte de una respuesta
adaptativa, sino innata, hicieron que se produzca una respuesta inflamatoria. Aquí como ejemplo les voy a hablar de la dermatitis atópica. Entonces siempre que hay dermatitis, estoy hablando de eczema. ¿Qué es eczema? Eczema es una palabra que viene de un término ebullir, porque nos recuerda como que estuviera hirviendo agua. Entonces cuando es agudo hay como burbujitas, ¿ya? Hay unas burbujitas y se pone caliente y se pone rojo, como que estuviera algo ahí hirviendo. Cuando vean lesiones así, tienen que pensar en eczema. Entonces, eczema no es el nombre de una lesión elemental, sino es el nombre de algo sindrómico, de algo que es la acumulación de signos y síntomas, ¿ya? Entonces, todo lo que tiene eczema se traduce en dermatitis. Por eso es que cuando ustedes sean médicos rurales y digan, el paciente tiene una dermatitis, punto, yo les voy a jalar las orejas, ¿ok? Porque dermatitis es cualquier inflamación epidérmica, ¿ya? Y puede ser atópica, seborreica, numular, de estasis, por cerosis, alérgica, irritativa, etcétera, ¿ya? Entonces, solamente esto quiere decir que hay eczema, ¿ya? Y el eczema, ¿qué traduce? Porque yo les digo que tienen que pensar en ebullición, en algo que está soltando agua y burbujitas, porque tienen que acordarse de lo que en histología habíamos hablado de la esponjiosis, que era ese edema intercelular en la epidermis, ese líquido, ¿ya? Y las manifestaciones clínicas van a estar divididas en agudo, subagudo y crónico. Un eczema agudo se caracteriza por tener sobre todo vesículas, ¿ya? Muchas vesículas y mucho exudado, como que la piel llorara. El eczema subagudo se caracteriza porque ya aparecen costras, porque este exudado se ha secado. Entonces, lo que más veo es costras y ya comienzan otros signos como la descamación y las fisuras. Y una manifestación crónica del eczema es la liquenificación. Entonces, ya hubo tanta inflamación que la piel se hizo gruesa, se liquenifica, ya hay acantosis, por ejemplo, hay acentuamiento de las líneas naturales de la piel, hay cerosis, es decir, está la piel reseca, hay escamas y hay poquitas costras, ¿ok? ¿Por qué les hablo de la dermatitis atópica? Porque un modelo de enfermedad cutánea en la que se ha estudiado mucho los Toll-like receptors es la dermatitis atópica. ¿Y qué pasa con las personas que tienen dermatitis atópica? Que no responden bien, se defienden mucho más fácilmente, ¿ya? Entonces, las personas que tienen dermatitis atópica son más propensas a contraer herpes virus, a contraer verrugas virales, a contraer molusco contagioso, justamente porque hay una citoquina que está demasiado alta en la dermatitis atópica que inhibe a los Toll-like receptors, ¿ok? Ahora, hay otra sustancia de la inmunidad innata que está en la piel que es muy importante, que son los péptidos antimicrobianos, que antes vimos cuando vimos la estratocornea al inicio de esta exposición, vimos que allí sumergido en los lípidos iban a haber ya péptidos antimicrobianos. Yo cuando pienso en un péptido antimicrobiano, me imagino más o menos como las minas que ponen en las guerras. ¿Alguien ha escuchado sobre las minas? Sí, que son por pulsaciones, o sea, por peso. Cuando se estimulan, se activan y ya. Ya, entonces justo como en un campo de batalla, los soldados ponen minas, ¿no es cierto? Y les ponen escondiditas debajo de la tierra. Viene una persona, pasa por allí y eso explota. En la época que nosotros tuvimos las guerras con Ecuador y Perú, entre Ecuador y Perú, habían propagandas, yo era chiquita, pero habían propagandas y decía, ten cuidado de las minas. Y esto era porque la gente que cruzaba las fronteras o que cruzaba todavía estas partes donde hubo la guerra, estaban escondidas las minas y la gente se quedaba sin piernas, sin pies. Entonces habían muchos lisiados por causa de estas minas. Entonces, una de las propagandas que más a mí me impactó de chiquita era esto de cuidado con las minas, cuidado con las minas. Entonces yo decía, Dios mío, ¿dónde están esas minas, mamá? No quiero salir al césped ni loca. Porque yo que sabía de la guerra y yo solo entendía que eran unas cosas que estaban ahí sembradas, ahí escondiditas, tú pasabas y eso te explotaba y te quedabas sin piernas, ¿ya? Entonces los péptidos antimicrobianos serían así, serían como unas minas.
Son proteínas antimicrobianas altamente eficaces, es un mecanismo de defensa innato y tiene tanto actividad antimicótica como antiviral. Su producción es inducida por las mismas bacterias o productos bacterianos o citoquinas proinflamatorias a través de los toll-like receptors y otros mecanismos. Se ha visto que la radiación ultravioleta puede hacer que se aumente la expresión de péptidos antimicrobianos, a pesar que sabemos que la radiación ultravioleta tiene un efecto inmunosupresor, ¿ya? Entonces, al mismo tiempo que la luz ultravioleta, eso vamos a verlo en otro capítulo, que la radiación ultravioleta tiene efectos proinflamatorios, también tiene efectos inmunosupresores. Dentro de los efectos proinflamatorios es que estimula nuestra piel a producir más de estos péptidos antimicrobianos. Por eso también las abuelitas le dicen, hijito, salga al sol, porque se va a percudir la piel, eso te hace mal, luego por eso tienes tantas alergias y cosas que dicen la abuelita. Entonces, sí es verdad. Los efectos benéficos de la luz solar son en el sistema inmunológico, ¿ya? Porque aumentarían ese número de péptidos antimicrobianos, que van a funcionar como minas para las bacterias que se les ocurra estar por allí en nuestra piel, bacterias que sean malas. Entonces, de los péptidos antimicrobianos, esta tabla es sacada del libro de Bolonia, por ejemplo, está la dermicidina. Esta dermicidina es producida por las glándulas sudoríparas y tiene mayor afinidad por bacterias gram positivas y bacterias gram negativas que por hongos, ¿ya? Otra importante en la piel es la defensina beta humana. Esta defensina beta humana es producida por el queratinocito, por ejemplo, del epitelio de las vías respiratorias del tracto gastrointestinal, y luego se va a localizar en nuestra piel y tiene gran afinidad por las bacterias gram negativas, ¿ya? Y otra que es importante es la psoriacina. Esta es producida por los queratinocitos y por los sebocitos y tiene afinidad por los gram negativos. Es decir, que es una mina destinada para un gram negativo, ¿ok? Ustedes podrán ver que hay otras. En el sistema respiratorio, en las vías respiratorias, estos péptidos antimicrobianos también son súper importantes, por eso es que respondemos rápidamente a infecciones bacteriales y virales a través de nuestra vía respiratoria, ¿ok? La psoriasis, que ya les he puesto en otros ejemplos, iba a ser esta enfermedad inflamatoria crónica que se manifestaban estas placas eritematoescamosas, que tienen estas escamas gruesas, blanco plateadas, que prácticamente yo les puedo raspar y esto se va a desprender como una vela, como una cera de vela, ¿ya? La psoriasis se caracteriza por tener gran cantidad de la beta-defensina humana, la HBD2. Y se ha visto que esta es estimulada por la pseudomona, por el estafilococo aureus, por la cándida y a través de otras citoquinas como el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1. Y también es producida por los queratinocitos. Se piensa que por eso, a pesar de que aquí hay un defecto en la barrera cutánea, miren aquí cómo está sangrando, dices, chuta, esta persona probablemente tenga más infecciones. No, más bien esta persona, estas placas no son tan fáciles de que se sobreinfecten con microorganismos, ¿ya? ¿Por qué? Porque como este es un problema inmunológico, hay un exceso del factor de necrosis tumoral alfa y de la interleucina, entonces hay un exceso de los péptidos antimicrobianos. Por lo tanto, si ya tiene psoriasis, no le van a enchantar encima más otro problema infeccioso. ¿Listo? Y también tengo las citoquinas. Entonces, las citoquinas también van a ser parte del sistema inmune innato. Las citoquinas son una familia de mensajeros heterogéneos de sustancias de bajo peso molecular con papel en la comunicación intercelular. ¿Listo? Es como decirles, las citoquinas son las operadoras telefónicas, de telefonía celular para las células. Van a ser las que les lleven los mensajes entre célula y célula, ¿ya? Pueden ser secretadas por cualquier célula, de ahí su nombre citocina. Actúa de forma autócrina, parácrina y endocrina. ¿Sí se acuerdan qué es autócrino, qué es parácrino y qué es endocrino? ¿Sí? Ok.
Ejercen sus actividades biológicas por ligación a receptores específicos de la superficie celular. Entonces, estos de aquí tienen tanto receptores extracelulares o transmembrana como intracelulares, pero los receptores tienen que ser específicos para tal citoquina. Es decir, si yo soy claro, yo voy a hablar con otro claro y ese claro tiene que captar bien mi señal, porque si no, no me va a captar. Si viene aquí uno AT&T, que es de Estados Unidos, no va a captar mi llamada de claro, ¿no es cierto? Tiene que tener una especificidad. Y estas citoquinas pueden actuar a varios niveles en la función celular, es decir, le dan órdenes, ¿no es cierto? Son mensajes para darle órdenes a la célula. Puede influenciar en la proliferación, en la diferenciación o en la activación de las células. Entonces, cada citoquina posee una diversa actividad. Por ejemplo, las interleuquinas son citocinas y son producidas por los leucocitos y ejercen su actividad preferentemente en otros leucocitos. De ahí su nombre, interleucinas. Los factores estimulantes de colonias, estos de aquí, inducen la diferenciación y proliferación de células progenitoras. Entonces, estos factores estimulantes van a funcionar sobre todo en células progenitoras que puedan hacer división celular. Y los interferones interfieren con la replicación viral, entonces el que les describió por primera vez, como les describió ante una enfermedad viral, les dejo con ese nombre, interferones, ¿ok? Además, a las citoquinas les puedo dividir según en qué sistema de inmunidad actúan. Si actúan en el sistema innato o si actúan en el sistema adaptativo. Entonces, las del sistema innato van a ser citoquinas con capacidad inflamatoria por sí mismas. Ahí están la interleuquina 1, la interleuquina 6, la interleuquina 18, el factor de necrosis tumoral, las quimoxinas inflamatorias antivirales, es decir, el interferón, alfa y beta. Por lo tanto, estas van a ser las más importantes de nuestra piel, porque en nuestra piel juega un papel súper importante la inmunidad innata, ¿ya? Entonces, acuérdense los números. No es que uno les dice los números y que nunca les va a servir. Esto sí les sirve, chicos, para cuando estudien las enfermedades. Entonces, parte del sistema innato sería interleuquina 1, 6, 8, el factor de necrosis tumoral y los interferones. Y en la respuesta adaptativa, que van a tomar una función de ser inmunomoduladoras, no tanto proinflamatorias por sí solas, sino inmunomoduladoras, van a estar la 2, la 4, la 12, la 13, el 22, el 23 y el interferón gamma. Además, yo tendré citoquinas que se llaman quimiosinas. Estas quimiosinas son las que tienen un papel en la migración de los leucocitos. Son las que atraen, llaman a otros linfocitos o células del sistema innato, y por eso quimiosinas. Y también hay veces que los autores se han visto que tienen algunas semejanzas entre ellas, entonces las agrupan según estas semejanzas estructurales en las interleuquinas de la familia de la interleuquina 6, por ejemplo. Y aquí les ponen a varias. Miren que algunas pueden tener números y algunas ya tienen nombres, como la oncostatina M, el factor inhibidor de leucemia, que es FIL, ¿ok? O, por ejemplo, las interleuquinas de la familia de la interleuquina 10 son la 10, la 19, la 20, la 22, la 24 y la 26. Y la de la 12 es la 12, la 13 y la 27. ¿Ok? Hasta ahí comprendido las citoquinas. ¿Ya? Entonces, si yo les pregunto en el examen, ¿cuáles son los componentes moleculares del sistema innato? Ustedes me tendrán que hablar del sistema de complemento, de los toll-like receptors, de los péptidos antimicrobianos y de las citoquinas. ¿Entendido? ¿Facilito? ¿Entendieron algo No, más de pues, lo que ustedes ya sabían? Pues sí está más o menos. ¿Qué no entendieron? ¿Qué parte es la que se les hace complicado? O sea, tufan por los números, ¿no es cierto? Como que ven esa letra y número y ¡ay, ya mejor eso me salto! Ese párrafo me salto. Chicos, solo son nombres.
¿Por qué ustedes son buenazos en ver Star Wars y se aprenden ahí el nombre R2D2 y el 3PCPO y el Obi-Wan Kenobi? Eso me parece 1000 veces más difícil que esto. Pero esos nombres sí se aprenden clarito. ¿O no son difíciles esos nombres. Tienen que jugarle a sus cerebros, igualito como cuando ven la Guerra de las Galaxias o algún partido de fútbol y se aprenden todos esos nombres internacionales, igualito cuando vean a las citoquinas. Ya, porque hasta ahorita lo que les parece creo que difícil es aprenderse el nombre de las citoquinas. ¿Ya? Bueno, ahora vamos con otro de los componentes de los sistemas innato, que sería la parte celular del sistema innato. Entonces aquí yo les voy a poner juntos a los macrófagos y a todos los polimorfonucleares. ¿Cuáles son los polimorfonucleados? ¿Cuáles nomás son? Los neutrófilos no entran en esa clasificación. Uh-huh. Sí, ¿no es cierto? Cuando yo estoy viendo glóbulos blancos, yo tengo los linfocitos y de allí todos los demás son los polimorfonucleados. ¿Sí o qué? ¿No es así cuando vieron hematología? Sí, Sí, ¿no es cierto? Entonces yo estoy hablando de, además, específicamente de los macrófagos, pero también de paso de todos los otros polimorfonucleados. ¿Por qué? Porque en los tejidos a veces es difícil decir qué polimorfonucleado es, porque cuando se van a los tejidos ya pasan a llamarse histiocitos, por ejemplo. Y de estos histiocitos también habrán los plasmocitos, que también tienen un núcleo así, y tienen las células grandes multinucleadas, ¿no es cierto? Y tienen las células de Langhans y los dendrocitos. Entonces, para no entrar en especificaciones, se ponen macrófagos y todos los otros polimorfonucleados que se van a los tejidos, ¿ok? Entonces, los polimorfonucleados son las primeras células en ser reclutadas cuando hay una infección, cuando esa célula patógena o esa célula extraña ha logrado entrar a un tejido. Estos se van a comunicar por receptores para hidratos de carbono para discernir si es que son agentes extraños o automoléculas, ¿ya? Entonces van a decir, algo está pasando y van a ver qué pasa. ¿Ya? Pero esos son parte del sistema innato. No es que aprendieron, es que ya estaban ahí y funcionan para eso. Son como los guardias de seguridad. Entonces van y con sus receptores ellos le leen a la otra célula y dicen, ok, ¿es extranjero o es una automolécula? También tienen receptores para anticuerpos y para el complemento, y si es que las células que encontraron tienen un sistema de complemento ahí adherido, le van a fagocitar, ¿ya? Después de la fagocitosis, los microorganismos son expuestos a diversas moléculas intracelulares tóxicas, incluyendo los superóxidos, los radicales de hidroxilo, el ácido hipocloroso, el óxido nítrico, las lisocimas y proteínas catiónicas antimicrobianas. Todo este arsenal de sustancias tóxicas están dentro de los macrófagos y los polimorfonucleados para que ellos puedan destruirle al enemigo. ¿Les parece ser que son eficaces o no les parecen tan eficaces? Yo pensaría, a ver, dime. Yo creo que sí son eficaces. Sí, ¿no es cierto? O sea, si tú te estás haciendo un equipo para una guerra, o sea, de ley te vas a armar unos macrófagos por ahí, porque suenan increíbles, ¿no es cierto? Además, estos macrófagos pueden presentar antígenos procesados para células T y B, pero menos eficaces que células dendríticas, ¿ya? Entonces, sí, también funcionan como una célula presentadora de antígeno, ¿ya? Pero no son tan buenas en saber qué partecita tengo que presentarle a mi linfocito T o B para que le reconozcan o que para que ellos puedan hacer una respuesta adaptativa bien elaborada, ¿ok?
pero sí, sí funcionan. Yo cuando me imagino un macrófago, me imagino un tanque de guerra. Han visto que el tanque de guerra está allí, así es grandote, ¿no es cierto? Y está allí circulando, circulando, circulando. Y cuando detecta algo es como que por poco y le escanea y la apunta y es como que trata de reconocer y dice, ah, no, eres un soldado de mi equipo, no te disparo, ¿no es cierto? Este tanque de guerra tiene de especial que cuando encuentra pues este factor extraño, le coge y le mete adentro del tanque de guerra y ahí le mata, ¿ya? A mí me parece genial. Entonces, estos macrófagos y estas células polimorfonucleadas van a ejercer la función de la fagocitosis. Cuando se reconoce el patógeno, el microbio, por ejemplo, los macrófagos lo primero que hacen es liberar factores estimulantes de colonias de granulocitos, porque se adelantan y dicen, voy a necesitar refuerzos. Entonces, comienzan a producir estos factores estimulantes de más colonias de granulocitos o de granulocitos macrófagos y de esta manera estimulan a nuestra médula ósea a que circulen más glóbulos blancos en la sangre. Por eso cuando hay una infección les hacen una biometría hemática y leen el resultado. El doctor lee y dice, ah, está con los macrófagos altos. Entonces él ya interpreta que está habiendo una infección en alguna parte de tu cuerpo. Y es justamente por esto, porque ya activaron una alerta, entonces hace que proliferen más, porque saben que probablemente si es que entró una bacteria, entraron 10.000 unidades formadoras de bacterias, ¿no es cierto? Para que haya una infección, ¿necesitas una bacteria o necesitas unidades formadoras de colonias? Son unidades formadoras de colonias, ¿ok? Ok. Entonces, lo primero es liberar estos factores estimuladores. Luego, entran al lugar donde está la infección a través de las mismas citoquinas, a través de moléculas de infección y quimiosinas. Entonces, entran a este tejido y allí se encuentran con el microbio. Estos van a fagocitar al organismo y lo matan formando un fagolisosoma. Entonces, ellos tienen esta organela que se llama fagosoma. Lo primero que hacen es meterle al microbio en este fagosoma y luego este fagosoma se tiene que unir a un lisosoma. Este lisosoma tiene todas las enzimas tóxicas digestivas de las que hablamos y de esta forma le digieren al microorganismo. Apenas habrá un material indigerible que puede servir para yo presentar esto y decir, funcionar como una célula presentadora de antígenos, o muchas veces el macrófago puede excretar este material indigerible y listo, ¿ya? Hay veces en que este macrófago no puede deshacerse de lo que se comió, ¿ya? Y allí es cuando hablamos de enfermedades granulomatosas. ¿Ustedes han escuchado de enfermedades granulomatosas? O sea, de enfermedades como tal, no, de los granulomas sí. ¿De qué granulomas has escuchado? O sea, sé que los granulomas son es cuando en una zona hay una acumulación de macrófagos y de ahí ya no me acuerdo más. Ok, ¿cuándo se forma un granuloma? Un granuloma se va a formar cuando este macrófago, este polimorfo nucleado, no tuvo una respuesta celular tan eficaz para destruirle al microorganismo o a la sustancia que ingresó a nuestro cuerpo. Entonces él le capta y dice, miércoles, le comí, ¿y ahora qué hago? Y todos los otros amigos macrófagos le dicen, no le sueltes, no le sueltes. Y cogen y le rodean y le tratan de defender hasta que el pobre macrofaguito le pueda matar, le pueda digerir a esta sustancia, o simplemente le aíslan a este macrófago y le dicen, sorry, loco, te tienes que morir con el enemigo. Allí no te podemos soltar, ¿ok? Y allí vienen todas las enfermedades granulomatosas. En la piel tenemos un montón de enfermedades granulomatosas. Sarcoidosis, tuberculosis cutánea, las micosis profundas, incluso cuando ustedes se revientan una espinilla y no sale eso, se forma un granuloma.
¿ya? Se forma un granuloma de ese pelo, esa glándula con pelo que se quedó ahí adentro encapsulada, ¿ok? Entonces ahí se forma un granuloma y es bastante frecuente, ¿ya? Y el más común en la piel es el granuloma de cuerpo extraño, por ejemplo, cuando se les mete un vidriecito o una astillita en el dedo. ¿Y si alguien le ha pasado o no a nadie le ha pasado? Sí, Doc. Sí, ¿no es cierto? Y es como que les entra esa espinita y ustedes ya no le ven, pero le sienten y se inflama un montón y luego le sale allí hasta pus y se hincha un montón y es un desastre, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Se forma un granuloma de cuerpo extraño como una lesión crónica, porque su cuerpo, la respuesta innata no fue lo suficientemente eficaz para destruirle y a ese macrófago le tuvieron que aislar porque ni siquiera me va a funcionar como una célula presentadora de antígeno, ¿ya? Entonces la aíslan y se forma así. En el centro se forma necrosis, ¿ok? Entonces se muere ese tejido, se muere ese macrófago y las células que estaban ahí cerca y las otras células polimorfas le hacen un ruedo y tratan de contener a ese cuerpo extraño que no van a poder digerirle, ¿ya? Y se forma un anillo y según el tipo de granuloma se puede formar con linfocitos o no. Cuando la mayoría de las células que conforman al granuloma son células gigantes multinucleadas, como esta que está aquí, se llama granuloma de cuerpo extraño. Cuando la mayoría de células que le rodea el granuloma son linfocitos T y en el centro hay necrosis gaseosa, se llama granuloma tipo tuberculoide. Y cuando hay esta reunión de macrófagos aquí, pero no hay linfocitos T y tampoco hay necrosis, se llama granuloma sarcoideo. Bueno, esto es de patología, eso les estoy contando. ¿Ya? Entonces, la función de fagocitosis estuvo bien desarrollada, pero no hubo muerte del microorganismo, ¿ok? O del cuerpo extraño. Y estas micropartículas externas dan origen a que quede aquí el granuloma y el cuerpo dice, ok, chicos, se quedaron allí para siempre, ¿ya? Y esta sería la imagen de un granuloma de cuerpo extraño. Aquí probablemente a este chico, a esta persona, se le metió una astilla y le quedó así como gordito. Entonces hay un tejido infiltrado, ¿no es cierto? Desde una placa eritematosa e infiltrada en formato lineal, ¿ya? Y a veces puedo tener salida de pus por aquí, unas fistulitas que sueltan pus. Esto también pasa un montón en los tatuajes. ¿Alguien de aquí se ha hecho un tatuaje? Nadie. Hay veces que la gente que se hace un tatuaje luego presenta en esa piel una piel gruesa y que se nota inflamada. Inflamada y gruesa, parece una cicatriz. ¿Ya? ¿Qué pasa? La tinta hace una reacción tan exuberante que el macrófago que le comió no le pudo deshacer a esa tinta y activa sus mecanismos y le rodean un montón de polimorfos y por eso la piel se hace así gruesa e infiltrada, ¿ya? Doc, una pregunta. Dime, Carlos. Eh, los granulomas que se dan por acné, ¿cómo se resuelven? ¿O qué es lo que sucede? ¿Cómo? Bueno, sí, ¿cómo se resuelven? Nosotros usamos medicaciones antiinflamatorias, porque ahí lo que tienes que hacer es a esos soldados que están ahí renuentes a dejarle ir al pobre pelo encarnado que tienes, le tienes que tranquilizar y tienes que calmarles. Entonces tienes que dar un antiinflamatorio, ¿ya? Entonces nosotros usamos, por ejemplo, corticoides a veces, cuando hay granulomas de cuerpo extraño, en la pseudofoliculitis de la barba, por ejemplo. ¿Ya? Porque eso se llama pseudofoliculitis de la barba. O en el acné conglobata, nos toca dar corticoide, que es justamente estos nódulos y este efecto de cuerpo extraño por los quistes de acné. Entonces nos toca dar prednisona. La prednisona es un corticoide y a la final lo que yo voy a hacer es inhibir la salida de todas las células, las citoquinas inflamatorias para que estos soldaditos se calmen, se cansen y se vayan. ¿Ok? Ya, gracias. Ok, vamos con otra célula súper importante que son las células natural killers.
si yo tuviera que escoger un equipo, yo escogería las células natural killers, ¿ok? Estas de aquí eliminan células infectadas por virus o células malignas. La caracterización de células natural killers es por los clústeres de diferenciación 56, 16, 94 y 161, porque al ojo desnudo yo no le voy a poder ver al ojo, perdón, a la simple observación con el microscopio, yo no le voy a identificar a una célula natural killer, ¿ok? Tendría que ser como inmunohistoquímica. Las células natural killer reconocen el blanco, la célula blanco, de dos maneras. Estos de aquí yo les imagino como los francotiradores, ¿ya? Pero serían los francotiradores que tienen un sistema de escaneo, como cuando ustedes iban a jugar, ay, no sé, ustedes chicos, no sé si ya jugaban eso. Afuera del CCI había un juego que tú te metías con unos trajes y que el otro te escaneaba así y ahí te disparaba. ¿Alguna vez jugaron eso? El que usa. No, yo Sí, creo que el sí, güey. Kirsta, sí. Todavía hay o ya cerró. No, ya se fue, creo que cerraron. Ajá. Era chéverísimo. Bueno, sería más o menos así una célula natural killer, ¿ya? Estas células natural killer entonces tienen que tener un receptor que se llama receptor FC. Este receptor se tiene que juntar a una inmunoglobulina y si es que esta inmunoglobulina está pegada a una célula, que va a ser una célula propia, ¿ya? Le va a matar. Y ahora ustedes dirán, pero ¿por qué le va a matar a una célula propia? Estamos hablando de problemas de autoinmunidad. No, estamos hablando de que hay veces que una célula esté infectada, por ejemplo, por un virus, que sería intracitoplasmático, o por alguna bacteria intracelular, por ejemplo, una clamidia, por ejemplo, una tuberculosis, ¿no es cierto? Que son bacterias muy chiquititas que pueden infectar de manera intracelular y quedarse allí viviendo en la célula, ¿no es cierto? Entonces, estas células natural killers van a ser tan expertas que le ven a la célula como que estuviera normal, pero no, esa célula está infectada. Entonces, esa célula se marcó con una inmunoglobulina. Y como ellos tienen este receptor FC, reconocen eso y le matan, ¿ya? Y también pueden tener algunos receptores activadores o inhibidores de muerte celular. Por ejemplo, esta célula ya propia de tu organismo tiene cáncer. Es una célula que se hizo cancerígena, que se hizo maligna y comienza ella solita a expresar un activador. Entonces lo que le dice es, por favor, mátame porque si no me matas, le voy a matar a todo el organismo, ¿ya? Entonces esta célula le mata. Es como decir que tiene el virus del muerto viviente. ¿Sí vieron esta película Soy Leyenda? Sí, Qué horrible. ¿Se acuerdan que cuando estaban ya infectados trataban de disimular que no estaban con los síntomas? Porque les decían, si estás con los síntomas, no te subas a los aviones, o sea, quédate excluido de la sociedad. Y que la gente igual, y por eso se regó tanto que todos se hicieron muertos vivientes. Ya, nuestras células son mucho más nobles. Entonces, cuando tienen este virus, cuando tienen este problema, cuando tienen un tumor, ellas mismas expresan y dicen si es que tu sistema funciona bien, ¿no? Si es que tu sistema funciona mal, tu célula te va a dar cáncer. Entonces, estas se expresan y le advierten al natural killer que está allí y les tiene que matar. ¿Ya? Entonces, la célula natural killer mata la célula alba a través de secreción de perforinas que hacen perforaciones en la membrana celular a través de las cuales son inyectadas granzimas. Entonces, ¿cómo le mata el natural killer? Le coloca tipo un tubo y por ese tubo le mete una granzima y esta granzima le digiere totalmente esa célula y la hace lisis. Entonces, es muy específica hacia quién quiere matarle, ¿ya? Y le mata de una forma absoluta, o sea, le hace lisis de adentro hacia afuera. Las granzimas causan lisis de la célula alba por activación de una cascada de caspasas. Esperemos un ratito, muchachos. Esperen que mi papá me va a venir a recoger y ya se me acaba mi teléfono.
Papi, estoy en mi consultorio. 215. Se me cabe la batería. Ya, chicos. Entonces, este sería el esquema de una célula natural killer. Si ven, la célula natural killer tiene este receptor FC, el principal, y también tiene un receptor KIR. De esta manera va reconociendo a las células. Entonces dice, ok, a ver, ¿eres una célula sana o me quieres engañar? Entonces, para que la célula sana no sea matada por la célula natural killer, tiene que presentarle el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿ya? Y con esto él sabe que está sana, ¿ok? Ahora, cuando hay una célula infectada o enferma, esta célula deja de expresar el complejo mayor de histocompatibilidad y la natural killer que pasaba por allí le capta solamente a la inmunoglobulina y dice, no, esta aquí está rara y coge y le mata, ¿ok? Entonces son sumamente específicas y nadie les enseñó nada. Son como que están allí controlando que no haya estas células infectadas. Esto va a ser importante sobre todo en enfermedades virales y en enfermedades tumorales. En la piel tenemos un montón de enfermedades virales y también tenemos un montón de cáncer de piel, ¿no es cierto? Entonces nos funciona excelente en nuestra inmunidad de la piel. Ahora, yo les dije que también otro componente de la inmunidad innata iba a ser el queratinocito. Entonces, el mismo queratinocito que es de la parte estructural, ¿no es cierto?, de la función de barrera, también me sirve como la función inmunológica. ¿Por qué? Porque el queratinocito produce citocinas y sobre todo la citocina interleuquina 1, que era una interleuquina del sistema inmunato. Esta interleuquina 1 va a funcionar en la inflamación y en la reparación. Entonces, por eso es que el queratinocito se puede inflamar o también puede dar información que necesita reparación. Además, puede secretar interleuquina 7, que va a estimular al factor de crecimiento de linfocitos, pues puede atraer linfocitos y también puede producir el factor de crecimiento tisular beta, que regula el crecimiento de los queratinocitos. Y cuando hay infecciones, sobre todo, va a producir un montón de citoquinas, interleuquina 1, interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Además de quimiosinas. Las quimiosinas van a ser importantes para atraer células del sistema inmunológico hacia un local donde pueda haber o una inflamación por infección o por agresión física o puede haber, por ejemplo, cáncer. Y la otra célula importante va a ser la célula de Langerhans, ¿ya? Entonces, en la primera parte de funciones de la piel, le conocimos ya perfectamente al queratinocito con todas sus partes, sus uniones, su citoesqueleto, sus gránulos, su maduración, su proceso de nacimiento, hasta su procedimiento de muerte con la descamación. Ahorita le vamos a conocer a la célula de Langerhans, ¿ok? Yo les decía que la célula de Langerhans iba a funcionar sobre todo como una célula presentadora de antígenos y que la manera más fácil de reconocerle es a través de los gránulos de Birbeck que pueden ser visibles en la microscopía electrónica de barrido, ¿ya? Entonces yo les puedo ver a estos gránulos así como raquetitas. Si yo no tengo un microscopio electrónico en la mano, que probablemente sea muy difícil que lo tenga, yo le puedo ver con inmunohistoquímica, entonces utilizo inmunomarcación con tinciones específicas para los factores específicos y esto me va a dar las características de una célula de Langerhans, que contiene langerina, CD45, antígeno el mayor de histocompatibilidad de la clase 2, el CD1A, la proteína C100, la vimentina y la ATPasa. ¿Ok? Entonces yo podría pedir que me hagan las tinciones, todas esas tinciones para yo estar completamente segura que le estoy viendo a mi célula de Langerhans. Y si yo les pregunto, ¿cuáles son las moléculas o las moléculas que me permiten reconocerla a una célula de Langerhans como tal? Será este casillerito de aquí. Y si yo les digo, ¿qué célula de la piel tiene gránulos de Birbeck? La respuesta es célula de Langerhans. Ya, típica pregunta, chicos. Ahora, ¿qué porcentaje de célula de Langerhans en la epidermis? 2 al 5%. En la epidermis pueden estar 15 días,
¿ya? O pueden ir de 2 a 3 meses, sería la duración de vida de una célula de Langerhans. Sabemos que, por ejemplo, están también, además que en la piel pueden estar en mucosas, en otras mucosas, en epitelio de la vía respiratoria, ¿ok? Y también van a estar en los ganglios linfáticos, por ejemplo. Cuando están en la vía respiratoria solamente viven 2 días. Cuando les vemos en la epidermis siempre van a ser suprabasales, por encima de la capa basal, ¿ya? Entonces su origen se piensa que son leucocitos que provienen de la médula ósea o de las células hematopoyéticas embrionarias, que se dividieron desde la semana 6 a la 7. Decimos que se completa la hematopoiesis en la semana 8, que es la organogénesis, y ya quedamos en que se completa la maduración de la célula de Langerhans. Decimos que ya tenemos célula de Langerhans de la epidermis desde la semana 14. Las células de Langerhans que se agotan se repueblan localmente o tal vez en algunos precursores en la sangre. Pueden existir otras células dendríticas que vendrían a ser del sistema inmune en la piel. Sí, las células dendríticas dérmicas, por ejemplo, que estas se diferencian de las células de Langerhans porque no tienen gránulos de Birbeck. Podemos encontrar en la piel células dendríticas mieloides, que son CD1 y responden a los TH1, que ya vamos a ver qué son. Y podemos encontrar células dendríticas linfoides o plasmocitoides, que son CD2 y responden a los TH2. Pero estas de aquí van a estar en la dermis. La única célula dendrítica del sistema inmune que está en la epidermis es la célula del Langerhans, ¿ok? Epidermis. Y en la dermis podemos encontrar todas esta otra variedad, ¿ok? La citoquina interleuquina 1 es la que atrae a los linfocitos T y aumenta su producción de interleuquina 2, que es mitógena, para formar más clones de linfocitos. Entonces, las células de Langerhans, células dendríticas, van a ser súper importantes en la respuesta inmune celular. Esta célula de Langerhans, entonces, va a ser parte del sistema innato porque va a funcionar como una célula presentadora de antígeno, le va a captar al antígeno, pero va a unir la inmunidad innata con la adaptativa a través de la presentación de antígeno. Y va a hacer que de aquí salgan ya los clones específicos para ese antígeno, ¿ok? ¿Cómo? A través de la inmunidad adaptativa. Entonces, nos vamos a quedar hasta aquí, chicos, para que ustedes descansen su cerebro un poquito y estudien un poquito lo que les he dejado de lectura. Recording stopped. Chicos, ¿hasta aquí entendido? Estamos viendo hasta ahorita la inmunología, nada así muy con ejemplos en la piel para que sepan, pero ustedes ya vieron esta inmunología en su materia. ¿Quién fue su profesor o profesora? Doctora Antaneda. ¿Doctora o doctor? Doctora. Ahora, Doctora Antaneda. ¿Y esa es la doctora que era súper brava? O Sí. sea, sí. Más o menos. ¿El que haya sido brava era bueno o era malo, Leslie? ¿Ustedes pudieron aprender en